Entonces, por eso les quiero contar dos cosas. Cómo fue que me hice liberal en una versión muy sintética y cómo lo estoy llevando a cabo. En realidad, en mi formación de base es de economista. En mi caso, como en la gran mayoría de los economistas, y eso surge a lo largo y a lo ancho de todo el país, no hay durante la carrera ninguna mención a economistas liberales. De hecho, yo suelo decir que si a un graduado economista en Argentina le preguntan quién es Ludwig von Mises, le va a decir que cree que es el 9 de la selección de los Países Bajos. En ese sentido, digamos, yo recibí una formación propia de lo que se llama un post-keynesiano, digamos, que sería un keynesiano con tintes marxistas. Después muté hacia el keynesianismo forte, después muté hacia los keynesianos del desequilibrio, después hacia los keynesianos neoclásicos. Después, dada toda mi base matemática y en economía neoclásica, me convertí en un neoclásico acentuado. Después terminé radicalizándome en esa situación y me alineé con la escuela de Real Business Cycle, es decir, con la escuela de los ciclos reales. Y cuando apareció la crisis del subprime, 2007-2008, y el desequilibrio global, frente a la posibilidad de una nueva catástrofe en el planeta, me volví a refugiar y a la lectura de Keynes y de Friedman. Por lo tanto, frente a esa frustración que tenía con el análisis económico, decidí dedicarme a los temas de crecimiento económico, porque dije, bueno, me voy a ocupar de cosas de largo plazo y vaya a saber uno, digamos, dentro de 50 años si acerté o no. Y entonces estaba feliz, contento con toda la literatura de crecimiento, hasta que fui invitado por el World Economic Forum a dar una exposición, no la última tan rimbombante, sino una sobre demografía y crecimiento. Ahí me encontré con los trabajos de Angus Maddison, y ahí me encontré frente a un nuevo shock muy fuerte, y era el tema de lo que en la teoría del crecimiento se llama, en la evidencia empírica, el palo de hockey. Es decir, cuando ustedes toman las series de Angus Maddison, entre el año 0 de la era cristiana y el año 2000, ustedes van a ver que el PBI per cápita tiene la forma de un palo de hockey, está prácticamente constante hasta el año 1800, y a partir de ahí pega una suba muy imponente. De hecho, en el tramo del año 0 al 1800, el PBI per cápita solamente crece 40%, y eso se da solamente luego del descubrimiento de América en el siglo XVI. Y eso implicaba que el mundo solamente crecía a una tasa del 0,02% anual, es decir, que se necesitaban 3.500 años para duplicar el PBI per cápita. Y lo otro que ve uno es que desde el año 1800 al año 2000 el PBI per cápita se multiplica 9 veces, pero en un contexto donde la población casi se multiplica por 8 veces. Es decir que en esos 200 años el PBI per cápita, el PBI, se multiplica por 72 veces, 70 veces aproximadamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque ustedes tienen que se está incrementando fuertemente la cantidad de trabajo en la economía, y sin embargo el producto crece más que proporcionalmente. Es decir, no se cumple el postulado de los rendimientos marginales decrecientes. Y aparece un problema que en la economía neoclásica se llama no convexidad. La no convexidad, que es un problema de índole matemática, en realidad está asociada con las estructuras de mercado concentrado. Y lo interesante es que cuando ustedes estudian microeconomía y miran las estructuras de mercado concentrados, es decir, les pongo el caso más violento, digamos el más extremo, que es el monopolio, según la teoría neoclásica los monopolios son malos. Y ahí aparecen dos preguntas, porque cuando ustedes miran en el 1800 la cantidad de gente que vivía en la extrema pobreza, es decir, con menos de $1 diario, era más del 95% de la población. Y cuando lo miraban en el año 2000 ese número había caído a menos del 15%. Entonces, y además los niveles de vida se habían multiplicado fenomenalmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser algo que ha sido tan virtuoso para la humanidad en términos de bienestar y en términos de caída de pobreza, algo tan maravilloso como podía ser que la teoría económica, supuestamente la buena teoría económica, decía que eso era malo? Esa situación me perturbó muchísimo, y eso me terminó llevando
a algo maravilloso, que fue encontrarme con un artículo de Murray Newton Rothbard que se llama Monopolio y Competencia. Yo recuerdo que cuando recibí ese artículo, un artículo de 140 hojas, salí a almorzar en el trabajo y nada, me extendí y luego de 3 horas, cuando terminé de leer el artículo, dije: todo lo que enseñé de estructura de mercado durante los últimos 25 años está mal. Y ahí me convertí a la escuela austríaca. Es muy interesante lo que señala Rothbard en ese artículo, porque lo primero que uno tiene que considerar es que el planteo de la estructura de la economía neoclásica en términos de los monopolios, el primer error que comete es lo que Huxley dice: la diferencia entre un buen economista y el mal economista. Es decir, son estructuras de un solo periodo y de un solo bien. Es decir, entonces ignora los efectos de equilibrio general, es decir, lo que pasa en el resto de los mercados, e ignora además la intertemporalidad. Por lo tanto, eso ya muestra que el análisis estaba viciado, que el análisis era incorrecto, que el análisis tenía graves problemas. No solo eso, sino que además ignoraba la posibilidad de sustitución. O sea, yo puedo, por decirlo de alguna manera, yo puedo tener el monopolio de producir Ferrari. Soy Fiat y entonces tengo el monopolio de producir Ferrari. Pero no quiere decir que no tenga competencia contra un McLaren una Maserati o un Lamborghini. Por lo tanto, eso ya mostraba que había algunos problemas. Y por otra parte, tampoco era cierto que el monopolio tenía que ser malo, ¿no? Porque de hecho la definición original de monopolio, que corresponde a Lord Coke y es de donde la tomó Adam Smith, definía como monopolio aquel lugar donde el monarca o el príncipe o el señor feudal o quien fuera el representante del Estado determinaba que en el lugar donde él mandaba solamente una empresa podía vender un determinado producto. Es decir, pero claro, y si eso era violentado, le caía con toda la fuerza de la ley y eso podía implicar desde mandarlo a la cárcel o enviarlo al más allá. En ese contexto, lo que resultó claro es que entonces el monopolio es malo cuando es un monopolio impuesto por el Estado, no cuando hay un solo oferente. Cuando hay un solo oferente, de hecho lo dice el propio Mises, enójense con el resto de los empresarios que no están ofreciendo el producto, no con el único que está ofreciéndolo. Y esto siempre lo suelo ejemplificar con un caso donde, supongamos que tengo una situación donde tengo 10 empresas que están ofreciendo teléfonos celulares. Y ahora aparece una empresa que genera un nuevo celular que es de mejor calidad a un mejor precio. Naturalmente, las 9 empresas restantes van a quebrar. Y eso no tiene nada de malo, es propio de la dinámica del capitalismo. Es decir, las quiebras son parte del capitalismo, son parte del proceso. Aparece alguien que es más eficiente y va a la quiebra. Y en ese sentido, se produce una enorme ganancia de bienestar, porque ahora ustedes tienen un mejor teléfono que es de mejor calidad, además pagaron menos dinero por eso y ese dinero que se ahorraron, ahora lo pueden usar en otras cosas. Por lo tanto, además tienen una ganancia de bienestar, porque ahora además consumen más de otros bienes. Pero por otra parte también se cuestiona que el monopolista gana plata. ¿Y cuál es el problema que gane plata? Si en el fondo es un benefactor social, está, ganando plata porque le está arreglando un problema a la gente. Y en ese sentido, ¿qué puede hacer con todo ese dinero que está ganando? Bueno, una de las cosas que puede hacer es gastarlo, consumirlo. Por lo tanto, genera lugares de trabajo y mejores de condiciones de vida a partir de dónde está gastando en otro lugar. Bueno, ok, ahora no lo consume, ahora lo ahorra. Bueno, si lo ahorra, eso va a financiar inversión. Entonces va a generar que se creen nuevos puestos de trabajo en otros lugares de la economía y que permita, que siga creciendo la economía. Por lo tanto, de vuelta, le está haciendo bien a todo el mundo. La otra es que reinvierta en su propia empresa, pero si reinvierte en su propia empresa va a incrementar todavía más la oferta. Por lo tanto, van a tener que ofrecer todavía bienes de mejor calidad y de mejor precio, superándose a sí mismo. Y finalmente, supongamos que es un tirano y que le quiere arruinar la vida a la gente, entonces no va a hacer nada de eso y va a agarrar todo ese dinero que ganó y lo va a hundir en la tierra. Bueno, achica la cantidad de dinero dentro de la economía, el nivel de precios más bajo y reparte bienestar para todos con precios más bajos.